yo escribí no aplica y era 0. O sea, sí, las variaciones absolutas tenían que escribir 0. ¿Dónde utilizábamos el no aplica? Entonces voy a explicarles aquí. Tenemos año 2, ¿sí? Para entenderlo. Año 2 menos año 1. ¿Qué dice? Año 2 menos año 1 dividido en año 1. ¿Qué pasó aquí? Pues me da una cifra que no lo podemos leer. Entonces, en variación absoluta no hay ningún problema. En variación absoluta me dio 0 y la respuesta es 0. ¿Sí? En variación relativa, no sé, no, es una cifra no leíble. Entonces, como es una cifra no leíble, la respuesta que tenemos que dar es no aplica. ¿Sí? Esa era la razón del no aplica y que se explicó cuándo se utilizaba el no aplica. Listo, entonces tenemos claro que la variación absoluta y la variación relativa lo que me va a indicar es cuáles cuentas crecieron, cuáles disminuyeron y cuáles puede ser su incidencia. Vemos que el disponible incrementó en un 150.98, muy significativo, y adicionalmente en variación absoluta, en cifras, es bastante alto. Estamos hablando de 553.335 millones, ¿sí? Pero ¿qué vemos? Otra cuenta que era también significativa de acuerdo al análisis vertical, que son la cuenta de deudores. La cuenta de deudores disminuyó en 501.665 millones y en variación relativa en un 34.25. Sin ser magos, automáticamente estamos detectando que lo que pasó fue que nos pagaron, ¿sí? Nos pagaron 500 millones de pesos de cartera. Y recuerden que el estado de situación financiera me muestra eso, el estado de situación en un solo momento. Esto es al 31 de diciembre. Entonces, el último día nos pagaron toda esa plata y quedó allí en bancos, en inversiones temporales, lo que fuera. Entonces, vemos prácticamente que la razón de que se incrementara el disponible es porque disminuyeron los deudores de corto plazo, o sea, hubo un pago en ese momento de cartera de clientes, ¿ok? Nos pagaron y nos aumentó el disponible. Entonces, eso es lo más o menos nos significa. Nosotros, cuando hacemos un análisis horizontal, normalmente comparamos y tratamos de ver si hay crecimientos reales, sí o no. ¿Qué son crecimientos reales? O sea, por encima de la inflación. O sea, si esos crecimientos se dan únicamente por precios o si se da por efecto de un crecimiento real de la compañía. O sea, las ventas crecieron, ¿sí? O sencillamente, pues, o sea, todo sube por inflación y eso no es un crecimiento real, que es lo que normalmente se pelea o se discute con los crecimientos del salario mínimo, ¿sí? Que si el salario mínimo crecía en un 2%, pues estábamos diciendo, no, lo único que creció fue para mantener el poder adquisitivo, porque la inflación fue del 1.61, pero si creció el salario en 3.5, estamos teniendo un rendimiento real, o sea, un crecimiento real porque está por encima de la inflación. Entonces, la inflación se entiende como el aumento sostenido en general de precios. Entonces, y es lo que empieza uno a discutir durante todo año. Sí, subió el salario mínimo en 3.5, pero ahora casi la mayoría de gastos, costos, etcétera, subieron a ese mismo ritmo, entonces a la hora la verdad no creció. Eso es más o menos.
Entonces aquí, pues por supuesto, si yo hablo de un 150.98%, pues estamos viendo que hay un crecimiento real y lo estamos viendo aquí en variación absoluta, pero ya encontramos la razón, o sea, no es que haya crecido significativamente, sino es porque nos pagaron en ese momento unas cuentas por cobrar de 500 millones, entonces eso realmente es a lo que se debe ese crecimiento. ¿Qué otra cuenta vemos? Entonces el total de activo corriente, pero a la hora la verdad, miren aquí lo podemos ver, solo creció en el 3.86 porque el resto fue un traslado, ¿no? De cuentas por cobrar a disponible. Entonces el crecimiento fue el 3.86. Ya vemos que el total de activos pues creció en 3.47. ¿Cuál valor? 3.86 aquí. Total activo corriente 3.86. ¿Sí? Y total de activo 3.47. Entonces vemos que es una variación como normal dentro del normal, o sea, no hay nuevas adquisiciones. Recuerden que el activo son inversiones, ¿no? Entonces no hay unas inversiones, realmente no se hicieron nuevas inversiones. Si ya nos vamos al pasivo y patrimonio, entonces ya sabemos que el patrimonio pues aumentaría si llegáramos a tener, ¿cómo se llama? Una nuevas, un incremento de capital social, sea por venta de acciones o cualquier cosa de esas, pero pues este no es el caso, ¿no? Entonces ya si nosotros miramos el... Ay, voy a mandar a arreglar esto. Bueno, entonces miremos total pasivo. O sea, tuvo una variación de 6.751 y una variación porcentual de 0.46. Volvemos a decir, no hubo un crecimiento. O sea, más o menos todo se mantuvo. Fue movimientos de dinero interno. Los proveedores disminuyeron en 77.930 millones, que es un 65.70. Pero donde se creció, ¿no? 65.70, disminuyeron obligaciones laborales de corto plazo, eso normalmente son esas cesantías que se van a pagar y las primas, alguna cosa de esas. Y otros pasivos de corto plazo sí crecieron o se incrementaron en 6.38. Entonces ya vimos que la estructura financiera es más o menos estable, entonces no se incrementó. Las utilidades del ejercicio, o sea, en lo que el patrimonio se refiere, patrimonio tuvo una variación del 6.90%, pero esos en pesos son únicamente 88.785. Lo único que se movió ahí, diciéndolo así, son las... Entonces, lo único que nosotros podemos decir que se movió fueron las utilidades del ejercicio, pero tampoco fueron nomás 28.982. Las utilidades retenidas que fueron 59.813. Entonces, realmente, si ustedes ven, tanto el activo como el pasivo y el patrimonio se mantuvo, ¿no? Se mantuvo. O sea, se mantuvo el total de inversiones y se mantuvo los valores de financiación. O sea, lo que se está financiando con deuda y lo que se está financiando, los porcentajes de financiación con patrimonio. Bueno, en cuanto a ingresos operacionales, sí, efectivamente vemos que las ventas de esta empresa no están creciendo.
están creciendo en un 2.02%, que es muy bajo. Si esto fuera el año 2019 y el crecimiento del 2019 al 2020, sabemos que en el 2019 la inflación fue el 3.18, estaríamos diciendo que esto está por debajo. Si fuera el año 2019 al 2020, pues estaríamos diciendo que tuvo un pequeño incremento real de pasar del 1.61 al 2.02, pero, o sea, esto es un crecimiento muy bajo que está teniendo el negocio de la empresa por efecto de sus ingresos o ventas. Los costos de ventas, esto sí es algo favorable, o sea, se disminuyeron en 74.76%, eso es muy bueno. En pesos son 301.352 millones, esto es un valor significativo, lo que hizo que la utilidad bruta se incrementara en 50.89. Cuando hablamos del margen de utilidad bruta, pues entendimos que esto es bueno. Pero el gran problema que tiene esta compañía, aquí también se visualiza que es el comportamiento de los gastos de administración, que se incrementaron en un 82.66. Entonces, o sea, ¿qué vemos acá sin mirar mucho ni hacer más operaciones? ¿Sí? Los ingresos solo aumentaron en 20.934 y los gastos de administración en 522.726.000. Pues así no hay empresa que aguante, digámoslo así, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le va a quedar lo que se está viendo acá, no le va a generar utilidades, la utilidad operacional es negativa. Los ingresos operacionales se incrementaron, pero pues eso es algo esporádico, eso es algo pasajero, entonces pues no es relevante para analizar. Los gastos financieros ya dijimos que son muy bajos, o sea, la participación es del 0%, 0.09%, o sea, no tienen gastos financieros, entonces, ¿para qué los analizamos? Tenemos una utilidad antes de impuestos que creció en 47.06, pero por efectos de otros de ingresos no operacionales. Y tenemos una utilidad neta que está creciendo en el 48.26, pero que en pesos no es significativo, son solamente 28.982. Listo. Ahora nos vamos a las razones o indicadores financieros. Entonces es calcular cada una de estas fórmulas, ¿sí? Tal como les estoy, van en pérdida, ¿sí? Por efecto del incremento de Claudia Patricia de los gastos de administración. Listo. Entonces los indicadores financieros o razones financieras se clasifican en liquidez, endeudamiento y razones de rentabilidad y razones de actividad. Entonces la liquidez nos quiere medir si tenemos la capacidad para pagar las obligaciones de corto plazo. Nosotros, ¿qué queremos hacer como administradores financieros dentro de nuestra actividad? Tener empresas líquidas y rentables, ¿sí? Entonces, aquí tenemos estos tres indicadores de liquidez. Cuando hablamos de capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. Eso me da en valores, en cifras. Muy sencillo de analizar. Si me da positivo es que no tiene problemas de falta de liquidez, o sea, tiene con qué pagar sus obligaciones de corto plazo, que es ese pasivo corriente. Si me da negativo es que no, si nos llegaran a cobrar todas las obligaciones de corto plazo en este momento, si me da negativo, significa que no tendría con qué pagarlo, tendría problemas de flujo de caja. Y si me da 0, es que lo que yo tengo en el corto plazo en invertido es lo mismo que debo en el corto plazo. ¿Sí? Bueno, esto me lo puede mostrar en pesos, en valores, o me lo puede mostrar en veces. Eso es una proporción. Entonces, aquí en el ejemplo me da 1.85 y 1.91, o sea, por cada peso que se debe en el corto plazo se tiene 1.85 para pagar. Entonces, pago
un peso y me quedan 85. ¿Sí? En el año 2, si debo un peso, tengo 1,91, pago un peso y me quedan 91. La gran conclusión es que de acuerdo a los indicadores de liquidez, ¿sí? Teniendo un capital de trabajo para el año 1 de 1.243.723 y año 2, 1.341.685. Una razón corriente de 1.85 y 1.91 respectivamente, la empresa no tiene problemas de falta de liquidez. Es una empresa líquida. En cuanto a la prueba ácida, si ustedes ven la fórmula, se le dice ácida porque se le descuentan los inventarios. Al quitarle los inventarios, es un ácido para aquellas empresas que tienen unos altos volúmenes de inventario, que requieren mantener inventario, sea de materias primas, por muchas razones. Entonces, en este caso, esto es una empresa que tiene 0 inventarios, por lo tanto, la razón corriente y la prueba ácida nos da el mismo valor. Entonces no se analiza porque no tiene inventario. El endeudamiento. Entonces, el endeudamiento, lo primero que nosotros miramos son los niveles de endeudamiento, seguido en qué estamos endeudados y cómo estamos endeudados. Entonces, no es un reguero de fórmulas, porque, como les decía, nosotros manejamos más de 1000 fórmulas, ¿sí? Pero aquí están las básicas y las que se requieren. Entonces, y eso que hay unas que no se requieren. Entonces, el índice de endeudamiento es el nivel de endeudamiento. Entonces, ya lo habíamos visto en el análisis vertical, estamos endeudados en el año 1 en un 53% y en el año 2 en un 51%. Ya explicamos que eso es un nivel de endeudamiento conservador, es bueno, es conservador en el sentido de que no estoy sobreendeudado, ¿no? Sí tenemos un problemita que es la concentración del endeudamiento en el corto plazo, que el 100% de la deuda es en el corto plazo. ¿Cuál es el problema de estar endeudados en el corto plazo? Que puedo tener problemas de falta de liquidez. No es el caso para esta empresa, pero si ven qué es la razón corriente y cuál es el capital de trabajo, pues es la capacidad que puede tener la empresa de pagar ese pasivo corriente o ese pasivo de corto plazo. Entonces, no hay problemas de falta de liquidez, pero sí es un problema de que se tiene un nivel de endeudamiento en el corto plazo del 100%, o sea, todo lo que se debe en el corto plazo. Endeudamiento versus ventas, o sea, es un indicador que no es tan importante. O sea, ¿qué tanto de las ventas están comprometidas con el pasivo? Pues sí, por supuesto. Recuerden que las ventas de esta empresa son supremamente bajas, entonces tenemos que un 141.5 de las ventas está comprometido con el pasivo y en el año 239.3. Pero ya habíamos hablado de que la empresa tiene que crecer en ventas, está muy bajo esos ingresos operacionales. Cuanto a la cobertura de costos financieros o gastos financieros, son gastos financieros o costos financieros sobre ventas. ¿Por qué me da aquí 0 y 0.9? O sea, ya lo miramos en el análisis vertical también. Y efectivamente lo que nos sucede, pues es que no tenemos gastos financieros. Esta empresa no tiene gastos financieros, entonces es un indicador que lo único que me está indicando, ¿sí?, es que no tenemos una gran carga financiera, no tenemos obligaciones financieras y no estamos endeudados con bancos. Sobre las rentabilidades, entonces nosotros aquí hablamos de márgenes, esto que dice rentabilidad bruta, rentabilidad operacional y rentabilidad neta son las márgenes que ya los analizamos, ¿dónde? En el análisis vertical, ¿cierto? Entonces el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operacional, el margen de utilidad neta. Y vienen dos indicadores súper importantes, que es la rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo. Entonces, la rentabilidad del activo es la rentabilidad de la compañía. O sea, recuerden que la inversión es el total de activos. Entonces, todo lo que se tiene invertido está generando un 2.17 y un 3.12. Esto sí podemos decir
de antemano que es extremadamente bajo. Creo que si yo tuviera todo ese dinero invertido en un CDT me daba más y tenía menos cantidad de... No, las ventas son los ingresos operacionales o ingresos ordinarios. Son ingresos. Yo vendo, esa es mi actividad operacional. Bueno, entonces, si las ventas son los ingresos operacionales, también denominados ingresos ordinarios. Entonces, la rentabilidad del patrimonio es lo que colocaron o el valor que tenemos en el patrimonio, que es para el caso de nosotros como el 46% del total del activo, tiene un rendimiento del 4.65 en el año 1 y 6.45 en el año 2. ¿Por qué la rentabilidad del patrimonio es mucho mayor que la rentabilidad del activo? Mucho mayor no, pero sí es como el doble. Porque no se tienen gastos financieros. Esa es la razón. Entonces, eso hace que todo lo que se rente queda para los dueños. Bueno, ya vienen las razones de actividad. Hay unos que no los calculé porque realmente no son necesarios. Tenemos la rotación de deudores comerciales. Lo tenemos en veces y lo tenemos en días. Para nuestro análisis es más fácil analizarlo en días de cobro de cuentas por, o sea, ¿cuánto tiempo me está pagando a mí los deudores comerciales? Entonces, esto es un horror, ¿sí? Mis clientes me están pagando a 509 días. Un año tiene 360. ¿Qué significa eso? Pues que está pagándome como en año y medio. O sea, eso no tiene sentido. O sea, esto ya es un problema detectado. Las altas cuentas por cobrar y la baja rotación de esas cuentas por cobrar, ¿sí? Igual pasa, vimos que hicieron un pago de como de 500 millones en el año 2, que nos hizo que bajara ese periodo de cobro de 3 a 328 días, pero sigue siendo casi un año, ¿sí? Para que estén pagando los clientes. Bueno, los proveedores. La rotación de inventarios, pues aquí está la fórmula, pero efectivamente aquí en días son 0 días porque no se está manejando, ¿cómo se llama? No hay inventarios, ¿no? El periodo de pago a acreedores, o sea, proveedores, pues somos malas pagas. O sea, yo digo somos una empresa, ¿no? Está pagando a 106 días y 144 días a los proveedores. Esto es un problema en el sentido que el proveedor me puede decir, yo no le despacho más hasta que usted no me pague, ¿sí? Entonces, 106 días, pues así por encima, pues son más de 3 meses, ¿cierto? 3 meses son 90 días y 144 días son casi 5 meses. Entonces, pues somos muy malas pagas. El ciclo operacional, como su nombre lo indica, es cuánto me demoro en recuperar el dinero, rotación de cartera más rotación de inventarios, pues nos estamos demorando 509 días y 328 días. Y esto es el desfase que tengo entre mi ciclo operacional y el periodo de pago a mis proveedores. Entonces tengo un desfase de 403 días y 184 días. Entonces, ya ahí, como decimos, ya cubrimos esta parte que era el análisis concreto de los resultados y ya ahí tenemos unas conclusiones financieras claras. Entonces, liquidez. La empresa no tiene problemas de liquidez porque el capital de trabajo, los indicadores de liquidez, la rotación, etcétera, nos dieron que ese resultado de valores positivos,
la razón de liquidez mayor que 1. El nivel de endeudamiento es un nivel de endeudamiento de 53%, o sea, es un nivel de endeudamiento conservador. El único problema que encontramos es que el 100% de la deuda está representada en corto plazo. No, buena cosa es que no tenemos obligaciones financieras y por lo tanto no tenemos gastos o costos financieros. En cuanto a los rendimientos, que son los márgenes de utilidad y las rentabilidades, entonces concluimos que el margen de utilidad bruta es muy bueno debido a que los costos de producción, los costos de ventas son bajos, ¿sí? Son solo el 33 punto algo, 36 punto algo en el año 1 y el 9 punto algo en el año 2, pero el margen de utilidad operacional en el año 1 y nombramos, o sea, es baja porque los gastos de administración son del 61%, algo así, es para no devolverme, ¿sí? Respecto a las ventas, ¿sí? Entonces tenemos un problema detectado de unos gastos de administración altos y en el año 2 esos gastos de administración que superan el 109% de las ventas nos lleva a tener un margen de utilidad operacional negativo, o sea, nos lleva a tener pérdida. Y concluimos también ahí que el margen de utilidad neta, pues es también bajo, del 2 algo y 3 algo, o sea, que realmente para todo lo que se requiere tener una empresa para obtener esos márgenes de utilidad tan, tan bajos, pues es mucho trabajo para eso. En cuanto a las rentabilidades, entonces ya sabemos que la rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio, damos los valores y concluimos que son muy bajos, ¿no? No podemos decir realmente bajos frente a qué, normalmente todas estas cifras los comparamos porque no conocemos el sector. Y en cuanto a los indicadores de actividad, ¿qué les quedó que era significativo? O sea, acá, para concluir, que los clientes nos están pagando, ¿sí? En periodos muy altos, o sea, más del año y decíamos que era qué, como año y medio, y si no es más. Entonces hay que hacer políticas de cobro, ¿sí? Porque pues ninguna empresa puede subsistir con esos pagos. Y eso nos ha llevado que también le estamos pagando a periodos de más de 90 días a los proveedores, ¿sí? Entonces, ese es el problema, ¿sí? Que hemos encontrado, lo que concluimos, y adicionalmente, pues recomendamos revisar los gastos de administración, revisar que hay que implementar el incremento de ventas, o sea, con promociones, etcétera. Hay que, bueno, revisar los gastos de administración, hay que revisar el endeudamiento de corto plazo, porque solo debemos a corto plazo, entonces a largo plazo puede ser un problema para un negocio, para una empresa. Hay que revisar cómo incrementar las rentabilidades tanto del activo como del patrimonio. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo, ¿ya? Y esto es lo que ustedes necesitaban saber también para el parcial, porque les van a decir, calcule un indicador, calculen una variación de una cuenta en valores absolutos, en valores relativos. Bueno, en cuanto a los grados de apalancamiento, esto volviendo a la parte de la primera entrega del trabajo, la actividad evaluativa del escenario 3, en la conferencia de hace 8 días y en el archivo, ¿sí? Tenía este mismo ejercicio. Entonces, creo que no nos fijamos
en que aquí, o sea, yo aquí les expliqué que el grado de apalancamiento financiero, su fórmula es utilidad operacional dividido en la utilidad antes de impuestos. Pero por supuesto, si ustedes lo hicieron con utilidad antes de impuestos, por favor, me mandan el archivo y me indican y yo les tengo en cuenta ese ajuste. Es bastante valioso ese ajuste, o sea, si ustedes les salieron 2 grados de apalancamiento financiero, 2 grados de apalancamiento total, o sea, eso es un 20% más en la nota, ¿sí? Entonces, pero pues yo no puedo ponerme a revisarles individualmente, pero ustedes sí, entonces ustedes me lo pueden hacer llegar y yo cuando suba la calificación les tengo en cuenta ese aspecto, pero quiero que quede claro que sí se explicó hace 8 días y en el archivo que les envié de la conferencia número 3 es este mismo ejercicio y teníamos aquí claramente, no tenía este avisito, pero sí les expliqué por qué daba 75 y por qué daba 237,923 negativo. Y que si la utilidad operacional era negativa, se daba no aplica, no aplica y no aplica, porque era una condición del simulador. Entonces, este 75 que ustedes ven acá corresponde a la utilidad operacional menos los gastos financieros. Bueno, ¿alguna pregunta? O sea, esto fue una explicación. Otra vez, profe, a mi cálculo la tabla se me dificultó, bueno, profe, el Excel del simulador, el primero que es el simulacro es diferente al archivo que nos arroja ya en la prueba como tal, si me hago entender, sí, claro, es diferente. O sea, una cosa era el tutorial del juego, como era su título, o sea, era para practicar y por supuesto, o sea, ya y fuera de eso, en cada actividad les salía un nuevo un nuevo archivo de Excel y ahí les daba la indicación de que debían bajarlo. O sea, no es el mismo archivo para la primer cuestionario, no es el mismo archivo para el segundo cuestionario, no era, porque pues ya la mayoría lo terminó de presentar. Bueno. No, con todo. O sea, ustedes tienen que hacer los cálculos, calcular todos los indicadores financieros, luego todos esos resultados, tal como yo lo expliqué, los deben analizar y luego sacar las conclusiones y recomendaciones financieras. Entonces, cuando hablamos de información financiera, o sea, las cifras son el estado de situación financiera, el estado de resultados con su respectivo análisis vertical, cifras. Análisis horizontal y las razones indicadores financieros. Con todo. A eso es que hacemos referencia, porque nosotros no podemos analizarlo si no tenemos la información. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ustedes ya saben, mándenme los archivos de Excel si tienen dudas en sus calificaciones, inclusive el de los grados de apalancamiento. Están separados, sí. No, o sea, yo lo que les estoy dando es unos parámetros de que es importante, si van a hacerlo en un archivo de Excel, pues hagan un archivo, la primera la portada, en la segunda hojita todos los estados financieros con su análisis
horizontal, vertical, las razones e indicadores financieros, luego otra hojita con lo que es el análisis de esas cifras y luego otra hojita con conclusiones y recomendaciones. No, la numeración del trabajo está a lo mismo.